Hola Venezuela, Iberoamérica, sean todos bienvenidos a su programa semanal Agenda 21 a través de Americana de Televisión. Quien le saluda, Wilmer Rosas, le da la más cordial bienvenida a una entrevista muy especial en territorio neogranadino, siguiendo las instrucciones o las premisas del derecho internacional público que dice que en territorio de la embajada colombiana estamos en territorio neogranadino. Es por eso que estamos acudiendo en el día de hoy a conversar con la doctora María Luisa Chape de Villa, embajadora de la República de Colombia en Venezuela. Veamos entonces todos los conceptos, informaciones, opiniones y comentarios que realizamos en torno a una entrevista relativa al tema de las elecciones presidenciales Colombia 2010. Esta sociedad colombiana que días pasados fue bastante numerosa en el hecho de la votación misma. Bueno, como han dicho muchos comentaristas en estos días, la mayoría obtenida por Juan Manuel Santos fue absolutamente contundente, de manera que no cabe ninguna duda sobre la opinión del pueblo colombiano en esta elección. Con absoluta seguridad también esto se debe a la satisfacción del pueblo colombiano con las políticas del presidente Álvaro Uribe, que han demostrado un éxito rotundo durante estos últimos 8 años. Ahora, se conecta la primera pregunta y su respuesta con el tema de haber sido el doctor Juan Manuel Santos ministro de la Defensa por 3 años, donde produjo numerosos resultados en lo que tiene que ver sobre todo en la llamada seguridad democrática. ¿Cómo se reafirma? Porque algunos analistas dicen que el propio Juan Manuel Santos tiene una personalidad importante y que no va a ser no solamente una continuidad, sino un perfil propio en función de esa seguridad democrática, por ejemplo. Bueno, obviamente tendrá su propio perfil, claro, su propio programa, como ya lo está divulgando en algunos escenarios, pero naturalmente está dentro de toda esa filosofía de la seguridad democrática y de la política general que ha trazado el presidente Uribe. Ahora, la sociedad colombiana, desde el punto de vista de lo que significa la red de relaciones en Latinoamérica, esa madurez de la democracia en Colombia se traduce igualmente en el sentido de la gente presionar en función de sus propios intereses. ¿Qué cree usted que demanda la sociedad colombiana en estos momentos de su próximo presidente o de su presidente electo? Lo primero que demanda la sociedad colombiana es seguridad. Quizás la seguridad no estuvo en el debate electoral como lo estuvo en los otros debates anteriormente, porque ya es un logro. Entonces ya ustedes escucharon en la televisión, en los debates entre los candidatos presidenciales, que surgieron otros temas diferentes a la propia seguridad. En torno a la seguridad prácticamente hay un consenso entre todos los colombianos sobre la necesidad de mantener esos logros, de mantener esa derrota a la guerrilla. Ahora, hay otros temas en el área más económica, por ejemplo, quizás un reto importante hacia el futuro es reducir la tasa de desempleo. Ese es un deseo, por supuesto, de la sociedad colombiana. ¿Y cree usted que allí también hay consenso en ese sentido, en la forma, en el formato de cómo se va a llegar a reducir esa tasa de empleo? En general, pues obviamente la tasa de desempleo se tiene que reducir con inversión y producción, pero claro, ha habido distintas propuestas de cómo incentivar la creación de nuevos empleos, porque ya se han dado algunos estímulos, pero tal vez la respuesta no ha sido tan satisfactoria. Ahora, si la sociedad colombiana está de acuerdo, como señalan los números, los resultados electorales, ¿por qué cree usted que se genera un alto porcentaje de abstención, alrededor del 56%? ¿Por qué ese grupo de personas no fue a votar? Bueno, yo lo que sí puedo decirles es que normalmente el índice de abstención en Colombia oscila entre 50 y 60%, de manera que estuvimos en estas 2 últimas elecciones dentro del promedio que siempre se manifiesta. Por otra parte, era de esperarse que en la segunda vuelta electoral hubiera una menor participación, porque había muchos elementos de distracción y porque además el resultado estaba prácticamente definido. De manera que mucha gente sintió que su voto no era definitorio si acaso no podían llegar al centro de votación. Y por esa razón algunos se dejaron distraer por el fútbol,
por la celebración del Día del Padre, desanimar por el clima, porque ya sabían que habían depositado su voto 3 semanas antes y eso era lo que contaba. Punto interesante y muy importante de lo que usted está esgrimiendo en este momento, que lo extraemos con un bisturí quirúrgico periodístico, para decir lo siguiente: no pudiera existir una reforma a futuro, ¿cuál opinión usted le merece? Porque si ya se sabía un resultado previo hace 3 semanas, donde había una amplia ventaja para el doctor Juan Manuel Santos, ¿por qué realizar una segunda vuelta? Bueno, así lo manda la Constitución. Pongamos hipotéticamente que se hiciera una reforma y pusiéramos otra cifra, pues con otra cifra se hubiera podido también presentar esa situación. De manera que cualquiera que sea el límite, cuando la votación está cerca del límite, hay que hacer lo que manda la Constitución en ese caso. Ahora, en el caso específico de la primera medida que pudiera asomar o que está asomando el doctor Juan Manuel Santos, en su discurso inicial habló de enfrentar o recrudecer un poco más lo que era el tema de la seguridad y básicamente habló de la FARC. ¿Qué opinión le merece? Sí, como dije anteriormente, es un deseo del pueblo colombiano terminar este capítulo triste de nuestra historia, terminar con esta violencia, terminar con los actos de terrorismo, terminar con los secuestros. Se ha avanzado muchísimo. Hoy en día las autoridades están en absolutamente todos los municipios del país, cosa que no sucedía anteriormente. Cuando llegó el presidente Uribe había muchos municipios donde no había puestos de policía, había muchos municipios donde los alcaldes ni siquiera podían vivir en el municipio para gobernarlo. Hoy en día ya no tenemos esa situación, pero todavía nos falta terminar ese triste capítulo de nuestra historia definitivamente. Ahora, materia de seguridad, la seguridad son 2.000 kilómetros de frontera Colombia-Venezuela, pero la seguridad, por ejemplo, hacia la zona del Táchira y Apure y hacia la zona de La Guajira, ¿qué información maneja usted? ¿Cómo se está manejando ese índice de seguridad entre los dos países en este momento? Bueno, aspiramos a que haya en algún momento un encuentro entre los gobiernos de los dos países para que vuelvan a coordinarse las políticas de seguridad fronteriza. Creo que esta es una necesidad de los pueblos de la frontera y es una necesidad que habrá que atender con un diálogo binacional. Ahora, la oposición colombiana se revitaliza, se reoxigena y de hecho surge un nuevo actor, que es el Partido Verde, con el exalcalde de Bogotá, de la capital colombiana, el doctor Antanas Mocú, obtiene más de 3,5 millones de votos, lo cual significa una votación interesante desde el punto de vista de lo que puede ser la Contraloría de oposición. Quisiéramos que usted nos dé una opinión al respecto, pero vamos a hacer el primer corte en el programa. Es la doctora María Luisa Chape de Villa, que es embajadora de Colombia en Venezuela. Ya regresamos.